En medio de manifestaciones llegó a Washington el presidente de México. Tendremos detalles de su encuentro con Trump. Marcha atrás a la reapertura en condados de Florida mientras aumentan los contagios. Universidades y la Casa Blanca enfrentadas por los cambios a visas de estudiantes extranjeros. Y no paran las fiestas clandestinas durante la pandemia. Desde Washington, este es El Mundo al Día. Bienvenidos al Mundo al Día, les saluda Yasmín López y comenzamos con las noticias. Simpatizantes y opositores acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Washington. El mandatario se reunió con el presidente Donald Trump en un momento en el que entra en vigor el renegociado tratado comercial con América del Norte. Ahora bien, el gran ausente fue el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Bricio Segovia nos tiene más. El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su jornada de trabajo en Washington en uno de los lugares más icónicos de la capital, el monumento a Abraham Lincoln. Allí le esperaba un grupo de simpatizantes que le mostró su apoyo. Otras de las paradas del presidente López Obrador fue aquí en el monumento al mexicano Benito Juárez. Aquí se vivieron escenas más tensas. Entre el público, mexicanos defensores del muro fronterizo. Estoy a favor de la construcción del muro, sí, porque si México se vuelve comunista, ¿hacia dónde van a correr los mexicanos? Va a afectar la economía de Estados Unidos. En ese va a haber más libertad, ¿por qué? Porque entonces vamos a tener visa. Pero que vivamos bien. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita la mano de obra de nosotros. Otros respaldaban una postura bien diferente y esperaban que en el encuentro en la Casa Blanca con Donald Trump, el líder mexicano defendiera a los inmigrantes. No solo como mexicanos, pero también inmigrantes centroamericanos, haitianos, de todos los países, que se pudiera reconocer nuestros derechos en este país, que se nos reconozca como personas. Tanto el gobierno mexicano como la Casa Blanca han enmarcado esta visita en la reciente entrada en vigor del renegociado acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el gran ausente fue el primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien alegó incompatibilidad de agendas. Desde la administración Trump dicen que esta jornada siempre pretendió centrarse en el vecino del sur. Hoy siempre fue el propósito de tener una celebración en lo que es esta histórica trayectoria entre los dos presidentes, presidente Trump y presidente López Obrador, una de las mejores relaciones bilaterales que hemos tenido entre los Estados Unidos y México. López Obrador visitó la Casa Blanca en un momento crítico, cuando Trump se encuentra en plena campaña para su reelección en las elecciones de noviembre. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. En Florida, los centros de salud se encuentran atestados de personas de edad avanzada contagiadas por COVID-19. José Pernalete desde Miami nos informa que en el sur de este estado se están habilitando camas para el traslado de estos pacientes fuera de los hospitales. La población de alto riesgo de mortalidad a causa de COVID-19 son los adultos mayores. En Florida se han habilitado espacios para trasladar a pacientes de esta población localizados en hogares de cuidado de ancianos y no llevarlos a las emergencias de los hospitales para evitar mayor propagación. Está claro que el impacto más significativo ha recaído en los residentes de centros de atención a largo plazo. Creo que lo hemos visto en áreas del país donde tenía una tasa de mortalidad realmente alta. Y es un paso adelante para los centros de atención a largo plazo que pueden no tener la capacidad. En Miami se ha habilitado un centro de hospitalización para pacientes de hogares de cuidado de personas de edad avanzada con 150 camas. Esto ocurre mientras las autoridades revisan los registros de la reapertura y un posible cierre en algunos niveles ante el incremento de casos en el sur de Florida. Ha aumentado 100 enfermeros, enfermeras a Jackson, así que ellos pueden abrir más cuartos para aumentar la capacidad. En Florida se registran más de 213,000 casos de contagio por COVID-19 y las muertes por este virus superan las 3.800 personas. Datos oficiales confirman que más de 14.500 residentes en casas para ancianos están infectados en esta jurisdicción. En el condado de Miami-Dade se contabilizan más de 100 fallecidos, de acuerdo al Departamento de Salud del Estado. José Pernalete, Voz de América, Miami. La Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts demandaron a la administración Trump por la reciente decisión de suspender las visas para estudiantes extranjeros que tengan clases en línea. Alonso Castillo conversó con una abogada de inmigración quien resuelve algunas de las dudas de los estudiantes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, informó que alumnos extranjeros no podrán continuar sus estudios en universidades estadounidenses si éstas deciden impartir exclusivamente clases virtuales. Deben ser presenciales para poder estar en estatus. 1. Si es que ustedes no están en estatus y solamente les ofrecen clases virtuales, son 2 rutas las que pueden tomar. O se transfieren a otra universidad o a otro programa que ofrezca clases presenciales, o se tienen que ir. Según nos dijo Claudia Bernal, abogada de inmigración, a raíz de la pandemia, el gobierno hizo una exención temporal que le permitió a los estudiantes no inmigrantes tomar más cursos en línea de los autorizados por ley. ICE decidió darles un respiro a los estudiantes internacionales. Las clases virtuales no lo calificarían para una visa de estudiante bajo la categoría F o la categoría M. La decisión causó un efecto en Raúl Romero, quien cursa estudios internacionales en Kenyon College. Me ha roto el corazón, tanto a mí como a mis amigos. La situación me va a forzar a estar en Venezuela, donde voy a estar bajo el contexto de una crisis humanitaria. De acuerdo con la circular, aquellos estudiantes que estén en centros con un modelo mixto, con clases presenciales y virtuales, deberán certificar que están inscritos en la máxima cantidad de cursos en persona para conservar la visa. A la analista política Mercedes Bello le preocupa la economía. Generan 450.000 trabajos y según reporta NPR, 42.000 millones de dólares a la economía de los Estados Unidos. Las autoridades añadieron que no emitirán visados nuevos para quienes intenten cursar estudios en universidades que ofrezcan programas completamente en línea para el semestre de otoño 2020. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. La pandemia de COVID-19 está transformando la política en un año electoral en Estados Unidos. Mientras republicanos siguen adelante con la planificación de su evento presidencial, los demócratas hacen una transición a los escenarios virtuales. Laura Sepúlveda nos cuenta sobre los cambios que la pandemia ha estado causando al histórico evento. Milwaukee, Wisconsin era el lugar establecido para la convención demócrata este año, pero la pandemia cambió los planes, no solo en cuanto a la fecha, pasando de mediados de julio al 17 de agosto para dar inicio al encuentro, sino dando paso a un evento virtual. Hemos aprendido que se transmite en espacios interiores cerrados, muy cerca de las personas. Eso dice, tal vez no deberías tener una convención tradicional. Por lo que, como explica Elaine Kamarck de Brookings Institution, en vez de cancelarlo, el evento será por televisión. La programación, que incluye el discurso de confirmación del candidato, tendrá una duración de 4 días y su transmisión está planeada en horario estelar. Los demócratas tienen tiempo para planear, tienen tiempo para considerar tecnologías innovadoras, tienen la libertad y la posibilidad para poner un poco de esfuerzo y energía en cómo crear el mejor tipo de evento virtual que se pueda crear. Lara Brown, politóloga de la Universidad George Washington, también analizó el hecho de que los republicanos decidieran seguir adelante con el encuentro, que será dividido entre 2 estados. Existe el problema de que no solo tienen que negociar 2 ubicaciones separadas y dividir eventos, sino que también se están poniendo en riesgo de tener que adaptarse sobre la marcha. Y adaptarse sobre la marcha cuando se trata de tecnología casi siempre es malo. Por lo pronto, el encuentro republicano tendrá lugar el 24 de agosto en Charlotte, Carolina del Norte, para la reunión ejecutiva, y en Jacksonville, Florida, para el evento con seguidores, para el cual se sugiere, pero no requiere, el uso de máscaras. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y a 5 meses del brote del coronavirus en Estados Unidos, ¿usar o no mascarilla como medida preventiva? Es un dilema en el que se debaten los ciudadanos. Jorge Agobián nos trae un análisis sociológico de este fenómeno. La libertad personal de usar o no la mascarilla es un dilema en Estados Unidos durante la pandemia. Y según los expertos, es ese sentimiento de libertad el que ha generado controversia. Para mucha gente, las personas a las que se les ha dicho que usen una mascarilla sienten lo que los psicólogos llaman reactancia. Sienten que han sido amenazados. Su libertad ha sido amenazada, ¿sabes? No me digas qué hacer. Desde diferentes niveles del gobierno, tanto locales como federales, las restricciones contrastan en Estados Unidos. Las autoridades sanitarias estadounidenses recomiendan el uso de mascarilla como una medida para evitar el contagio del virus, mientras que figuras de liderazgo han presentado mensajes diversos. Los CDC recomiendan el uso de cubiertas de tela no médicas como una medida de salud pública voluntaria adicional, por lo que es voluntario, no tienen que hacerlo.
Usen una mascarilla cada vez que las autoridades estatales y locales digan que es apropiado. Para Gavan Fitzsimons, profesor de Psicología y Mercadeo de la Universidad Duke, la ambigüedad del mensaje es un factor determinante para generar este fenómeno. El problema es que condicionamos a muchas personas aquí en Estados Unidos para creer que la libertad de no usar una máscara es fundamental para ellos. Tan pronto como eso sucede, no puedes simplemente seguir diciendo, hola, tienes que ponerte una máscara, oye, tienes que ponerte una máscara. Oye, tienes que usar una máscara, porque cada vez que les dices eso, sentirán que su libertad se ve amenazada aún más. Según un reciente estudio del Centro Pew, 7 de cada 10 estadounidenses considera que es necesario usar la mascarilla. Varios estados han impuesto el uso obligatorio del tapabocas tras el repunte de nuevos casos de coronavirus. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Al volver, la ONU se pronuncia sobre el crecimiento de la pobreza en América Latina a consecuencia de la pandemia. Ya regresamos. La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido. La Voz de América presenta. Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando +1-202-549-8691. Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla. El aumento significativo de la pobreza es una de las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según la ONU. Y en medio de esta crisis, una nueva controversia envuelve a Estados Unidos y a una de las principales agencias de este organismo. La pandemia de coronavirus, según las Naciones Unidas, ha tenido un impacto devastador para la salud y la economía de América Latina y el Caribe, donde se proyecta un incremento de la pobreza de un 7% en 2020. Nora Restrepo, del Programa Mundial de Alimentos, se refirió al impacto de las medidas generadas por el COVID-19. Hay niños y niñas fuera de la escuela que en este momento no están recibiendo su alimentación escolar. Para ellos, en realidad, en muchos casos, era su única comida del día. Para sus familias, que son familias pobres en regiones alejadas, rurales muchas veces, resulta ser que era el 10% de su economía que ellos podían gastar en otros elementos básicos. Entonces el impacto económico, nutricional, de alimentación es muy fuerte en Latinoamérica y el Caribe. La Organización Mundial del Trabajo reveló que las perspectivas para el mercado laboral mundial en el segundo semestre de 2020 son altamente inciertas y la recuperación prevista no será suficiente para que el empleo vuelva a los niveles previos a la pandemia este año. En América Latina, el desempleo podría rebasar el 13%. Seamos claros, no es una elección entre salud o empleo y la economía. Están interrelacionados. Ganaremos en todos los frentes o fallaremos en todos los frentes. Aseguró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que por medio de un comunicado confirmó la petición de Estados Unidos para retirarse de la Organización Mundial de la Salud.
El presidente ha sido muy claro. No vamos a respaldar una organización que históricamente ha sido incompetente. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Con menos de $1 por día vive el 96% de los venezolanos. Así lo revela la más reciente encuesta nacional de condiciones de vida. Álvaro Algarra desde Caracas nos amplía. Sin importar la clase socioeconómica, la crisis generada por la pandemia del COVID-19 ha cambiado la vida de todos en Venezuela. Así lo refleja el más reciente estudio realizado por las principales universidades del país, denominado Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Un 79.3% de los venezolanos vive en pobreza extrema. Siglo XXI nunca habíamos tenido esa cifra. Por eso es que nos salimos de contexto latinoamericano, clarísimamente suramericano, y Venezuela lamentablemente es un país que en cantidad de indicadores compara más bien con el África. El profesor Luis Pedro España, sociólogo e integrante del estudio, atribuyó el marcado deterioro de las condiciones de vida a la destrucción de la economía y al mal manejo de los fondos, razón por la cual considera que el país necesita ayuda financiera internacional. Digamos, y es una precariedad producto probablemente de haberse comido las vacas gordas y no dejar nada para la época de las flacas. Estábamos hablando en la presentación de esa transferencia tendría que ser aproximadamente un presupuesto de $5.000 millones. En contraposición, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, recientemente destacó lo que considera como logros de la denominada Revolución Bolivariana para disminuir los índices de pobreza. Las políticas en salud, las políticas en educación, el alfabetismo, la cooperación en las políticas sociales en general. La encuesta nacional de condiciones de vida prevé que se agravará la situación de pobreza por efecto de la depresión mundial causada por la pandemia del coronavirus. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Investigadores han identificado un fragmento óseo perteneciente a uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, en el 2014. Así lo anunció este martes el fiscal especial Omar Gómez. Los restos pertenecen a Cristian Alfonso Rodríguez y representan el segundo fragmento de restos óseos identificados por los investigadores en este hecho que ha sacudido al país. En Ecuador hay reacciones frente a la renuncia del tercer vicepresidente del gobierno de Lenín Moreno. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta qué hay detrás de esta dimisión. La renuncia del segundo mandatario ecuatoriano se anunció en cadena nacional luego de semanas de especulaciones y en momentos en que comienzan a definirse las candidaturas para las próximas elecciones presidenciales. En su anuncio, Otto Sonnenhorstner aseveró que el mejor servicio que se puede dar al país es trabajar en la construcción de un camino que lleve lejos de la inequidad, el hambre, el desempleo y la corrupción, lo que anticipa que pudiera ser una posible candidatura presidencial en los comicios de febrero de 2021. No es una decisión fácil. Lo más cómodo sería quedarme, pero jamás he actuado en torno a mi comodidad. Por eso hoy lo responsable es salir. Para el politólogo y docente universitario Santiago Basabe, se trata de una renuncia que se veía venir. Anticipó que una eventual postulación entraría a un escenario atomizado con una decena de candidatos. Si bien es cierto, hay varios sectores donde se menciona que la candidatura posible del señor Sonnenhorstner tendría un apoyo importante, un apoyo masivo, que prácticamente sería una candidatura que estaría destinada a la segunda vuelta electoral, yo sería mucho más cauto. En materia económica, Santiago García, profesor universitario, anticipa un escenario complejo para el siguiente gobierno, con una caída del Producto Interno Bruto que pudiera acercarse al 10% y agravado por los efectos del COVID-19, el vaivén de los precios internacionales del petróleo y la crisis económica que se arrastra desde 2015. Me parece que todos los candidatos deben entregarnos de alguna manera un discurso lo más apegado a la gran crisis. Tras la renuncia de Sonnenhorstner, la Asamblea Nacional deberá escoger al cuarto vicepresidente de este gobierno de una terna enviada por el Ejecutivo para que finalice el periodo hasta mayo de 2021. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Con fiestas masivas, miles de personas desobedecen las órdenes de confinamiento. Los detalles al regreso. El brote del nuevo coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas. En este video te explicamos cómo usarlas. Antes de tocar la máscara, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón.
Toma la máscara e inspecciona si hay rasgaduras o agujeros. Identifica cuál lado es el superior, en algunas es donde está la tira de metal. Asegúrate de que el lado correcto de la máscara esté hacia afuera, el lado coloreado. Coloca la máscara en tu cara y pellizca la tira de metal o el borde rígido de la máscara para que así se amolde a la forma de tu nariz. Tira de la parte inferior de la máscara para que cubra tu boca y tu barbilla. Después de usarla, quita las presillas elásticas que se encuentran detrás de las orejas mientras mantienes la máscara alejada de tu cara y de tu ropa. Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso y lávate las manos una vez más. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @boanoticias. Somos la voz de América. Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes. Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela. Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos. Información balanceada y objetiva. La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista. Y decenas de fiestas clandestinas se han registrado en toda la región en medio del confinamiento por la pandemia. En el caso de Colombia, las autoridades han multado a miles de ciudadanos por infringir la orden de permanecer en casa. Yair Díaz desde Bogotá nos relata en qué consisten estas reuniones y quiénes participan. Estas imágenes se repiten frecuentemente en países como Venezuela, Ecuador, Brasil y Colombia. Los Corona Parties, como se hacen conocer popularmente en redes sociales, son fiestas organizadas en plena pandemia y en desafío a las restricciones impuestas. La Policía Nacional sigue reiterando su labor preventiva y de búsqueda de conciencia social para que la gente no siga violando las normas con respecto al aislamiento preventivo. Los asistentes a estos eventos en su mayoría son menores de edad, quienes violan todas las normas de bioseguridad en medio de licor y sustancias alucinógenas. Una manada de niños, porque sí había la mayoría menores, hicieron una fiesta en esta casa que está desocupada. Habían como 150 personas, de 12, 13 hasta por ahí los 16, 17. Y es que para estos jóvenes, estar expuestos a contagiarse de COVID-19 no es un temor. No sentimos ninguna preocupación al momento del virus porque tenemos entendido que los que realmente tienen dificultades en cuestiones de salud son las personas adultas. La Voz de América consultó a Catalina Gutiérrez, psicóloga forense, quien explicó el porqué de la falta de conciencia. Lo hacen básicamente movidos por el placer, están buscando placer por encima de su seguridad, por encima de su cuidado, porque está faltando control de sus impulsos. Ni las acciones judiciales disuaden a sus promotores a organizar estos encuentros y así lo justifican. Sé que me va a dejar plata, lo que hacemos es cobrarle las entradas, los muchachos vienen y se divierten. Durante más de 3 meses de confinamiento obligatorio, en Colombia alrededor de 15.000 fiestas clandestinas o Corona Parties han sido intervenidas por las autoridades. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. En España exigen respuestas al gobierno luego de que documentos oficiales demostraran que las autoridades estaban impidiendo el traslado de adultos mayores de residencias de ancianos a hospitales en medio de la pandemia. Desde Madrid, Alfonso Beato nos amplía. El sistema sanitario español logró evitar el colapso. Sin embargo, voces críticas creen que no fue porque el sistema de salud funcionase bien, sino porque en el momento crítico de la pandemia no se trasladaron a los pacientes de las residencias a los hospitales. En esta residencia, administrada por una empresa familiar, en los peores días de la pandemia, solo tuvieron la ayuda del ayuntamiento, que proporcionó equipos de protección personal una vez que se confirmó que tenían casos. Entre el día 26 de marzo y el día 7 de abril, pues fue realmente una nube negra que tuvimos por encima y tuvimos pérdidas. La mayoría de las 28 personas que trabajan aquí se contagiaron o quedaron en cuarentena, quedando solo 8 personas a cargo de 35 camas.
El director del centro estuvo todos los días en primera línea. Era el momento crucial que íbamos teniendo bajas. No sé si era una consigna en los hospitales o no, pero la respuesta era no derivable cuando conocían la edad de la persona. Al final tuvimos 9 personas que fallecieron por el virus. Otros que estuvieron en primera línea en los momentos más duros son los técnicos de las ambulancias, que ahora protestan por mejoras laborales. Quieren ser considerados sanitarios y no meros transportistas. Estamos en contacto con otras comunidades, sí que hemos tenido constancia de que ha habido gente mayor dentro de las residencias que no han sido trasladados a los hospitales. Casi 20.000 personas han muerto en residencias de mayores como casos confirmados o sospechosos de coronavirus, lo que representa el 69% de todas las muertes registradas en España. Los responsables de gobierno de los hospitales tendrán que responder ahora a las acusaciones. Las primeras acciones legales se llevaron a cabo a finales de junio. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona. Se desploman las remesas desde Estados Unidos hacia Centroamérica. Los detalles al regreso. Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Somos La Voz de América. Disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias. A pesar de la reapertura económica que se ha implementado en Estados Unidos desde mediados de mayo, el envío de remesas a países como El Salvador sigue a la baja. Desde Houston, Arnaldo Rojas nos habla sobre los tímidos indicios de recuperación. Desde que comenzó la pandemia, las calles de San Salvador permanecen casi vacías. Igual de desolado luce el panorama para miles de salvadoreños como Gladys, cuya hermana Ana observa con impotencia desde Houston cómo se deteriora la vida de los parientes que dejó atrás. Sus familiares en Estados Unidos ya no los pueden ayudar económicamente por la crisis del coronavirus. Ana escucha con detenimiento el relato que su hermana le hace a la distancia, guardando para sí los retos económicos que ella misma enfrenta en Estados Unidos desde que comenzó la crisis económica derivada de la pandemia. Nomás hemos estado trabajando 15 horas por quincena, que ni para la renta se saca y nomás solo para la comida. Por eso, con profundo pesar, últimamente Ana no ha podido enviar dinero a su familia en El Salvador y su caso se replica por miles desde que comenzó la propagación del COVID-19. En abril, las remesas familiares enviadas a El Salvador cayeron en un 40%. En mayo, la reapertura económica en Estados Unidos tuvo un efecto inmediato en el país centroamericano, según el informe más reciente del Banco Central de Reservas de El Salvador. Solo el mes de abril, comparado contra abril del año pasado, fue un crecimiento de menos 40%. En cambio, ahora en mayo ya tenemos una tasa siempre negativa, pero de menos 18%. Un avance importante para una de las economías más abatidas de la región desde antes de la pandemia.
En El Salvador, la captación de remesas supone aproximadamente el 20% de su Producto Interno Bruto. Entre sus vecinos, El Salvador fue el más afectado por la caída en remesas entre abril y mayo. Guatemala y Honduras, respectivamente, captaron un promedio de entre 17 y 21% menos durante el mismo periodo. Arnaldo Rojas, Voz de América. Y llegamos al final de esta emisión con la explosión de colores de la llanura umbría de Castelluccio, en Italia. Estas flores llegan a su máximo esplendor para el deleite de los visitantes. Así nos despedimos con estas imágenes. Hasta la próxima.